Gracias a Dios por el privilegio que nos da esta mañana de poder exaltar y glorificar su nombre y tener este bonito espacio de recordar su sacrificio en la cruz del Calvario, aunque como creyentes eso deberíamos de hacer todos los días de nuestra vida. Mientras cantábamos acerca de la fidelidad de Dios, mientras escuchábamos nuestras voces unirse en ese canto de la fidelidad de Dios, recordé un texto que vino a mi corazón mientras cantábamos esta canción. Se encuentra en Éxodo. Quiero leérselo rápidamente como un tipo de introducción, porque después de que el pueblo pudo ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios a través de la liberación de un pueblo reprimido, esclavizado, y que incluso estaba murmurándose y quejándose acerca de lo que Dios había hecho. Y cuando Dios muestra su poder en el paso del Mar Rojo, dice el texto así, si quieren buscarlo y leerlo más tarde, Éxodo 14, versículo 30. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Versículo 31. Cuando Israel vio el gran poder de Dios, el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés sus siervos. Y en el capítulo 15 de Éxodo hay un cántico de Moisés donde Moisés celebra la fidelidad, el poder, la grandeza, y hoy nosotros cantamos acerca de esa grandeza, de esa fidelidad. Pero como veremos también, somos muy lentos como el pueblo de Israel para entenderlo, porque el mismo pueblo que alabó al Señor, exaltó al Señor por la grandeza del Señor en la salvación de los egipcios, días después estaría fabricando un becerro de oro y estaría quejándose por la falta de alimento y por la falta de comida, y estaría murmurando, y ese es el peligro del cual nos quiere advertir hoy el autor a la carta en Hebreos. Así que antes de poder llegar ahí, quiero invitarte a orar conmigo para que sea Dios hablando en nuestros corazones y nuestra vida. Señor, te agradecemos el enorme privilegio que tenemos esta mañana, Señor, de abrir tu palabra. Y Señor, así como muestra la historia, Señor, de cómo nuestros corazones son tan propensos, Señor, a la queja, a la duda, a la incredulidad, Señor, por medio de tu palabra, Señor, llámanos a nosotros, Señor, al arrepentimiento y buscar, Señor, de ti. Lo necesitamos, Dios. Somos frágiles, débiles, orgullosos, Señor, y en muchos casos sumamente prepotentes, Señor, que nos fiamos demasiado de nuestras habilidades y nuestras fuerzas en lugar de simplemente humillarnos delante de ti, Señor. Y hemos visto tu poder, Señor. No podemos decir que somos completamente diferentes al pueblo de Israel, viendo tu poder en las plagas, en la salvación, en tu provisión, Señor, y decir, wow, qué tercos han sido, pero simplemente refleja nuestro corazón, porque nosotros también hemos visto tu poder en nuestras vidas, en tu iglesia, a lo largo de los años, Señor. Hemos visto tu majestad y tu poder, pero sin embargo, luchamos de cuando en cuando, Señor, con creer y confiar en tu palabra y tus promesas. Así que Dios, hable a nuestros corazones, que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, Señor, que podamos escuchar y obedecer tus mandatos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te invito entonces a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19. Y quiero también agradecer a nuestros hermanos, ancianos y diáconos que han estado predicando por estas semanas. Ha sido de una gran bendición para nosotros como iglesia poder ser nutridos por más maestros, y tú deberías estar agradecido con el Señor por el hecho de que esto puede pasar. Y como hemos visto, hermano, el autor de la carta de los Hebreos nos ha estado llevando a un clímax que apunta a Cristo. Este es el argumento principal del autor en la carta de los Hebreos, de menor a mayor. Y lo que ha estado haciendo mientras avanzamos en la carta es elevar el carácter de Cristo, la suficiencia de Cristo. Si algo está haciendo el autor es llevarnos a ese clímax que se encuentra solamente en Cristo.
Y como hemos mencionado, el autor de la carta de los Hebreos, al exponernos la supremacía de Cristo y la suficiencia de Cristo, está empujándonos a aferrarnos en Él. El autor de Hebreos está tan empecinado en enseñarnos quién es Cristo, quiere mostrarnos quién es Él, porque como hemos escuchado desde este púlpito, tener una percepción mala, errada, equivocada de Cristo afectará toda nuestra vida. Amén. Y cuando no tienes claro quién es Cristo y lo que ha hecho, entonces errarás al blanco. Y como consecuencia tendrás deficiencia teológica y como resultado hambruna y desnutrición espiritual. No queremos eso. Queremos nutrir nuestros corazones y nuestras mentes en la suficiencia y la grandeza del Señor y adorarle como la palabra de Dios nos manda. Leemos la palabra de Dios juntos, Hebreos 3, 12 al 19. Dice así la palabra de Dios. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Permíteme hacer la primera observación aquí, porque quitemos quizás la mala percepción de que el autor de Hebreos está hablándole quizás a inconversos. Funciona para inconversos, necesitan arrepentirse de su incredulidad, sí, pero él está hablándole a la iglesia hebrea, está hablando a la iglesia. Entonces esta exhortación también tiene que ser recibida con buen corazón por ti, porque es una exhortación hecha para la iglesia también. Entonces tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con ellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de, que dice el texto, su incredulidad. El autor de Hebreos en los versos 12 al 19 nos vuelve a citar el Salmo 95, no va a ser la única vez que lo hará. Y tenemos que estar atentos a la exhortación en estos textos. De hecho, puedes ver el clamor del autor de la carta de los Hebreos a su audiencia y por ende a nosotros a tener cuidado, a estar alertas, a estar atentos para que no aflore en nuestros corazones la incredulidad. Y que este florecimiento de la incredulidad podría empujarnos a tener un corazón endurecido hacia el Dios vivo. El autor entonces nos está advirtiendo como cristianos contra una actitud soberbia, endurecida, una actitud de desobediencia, una actitud terca de desobediencia que nos lleva de mal en peor. Prácticamente el Salmo 1 nos da una ilustración de ello, porque si no tenemos cuidado en nuestros corazones, si no cuidamos nuestros corazones, podríamos andar en el consejo de impíos, deteniéndonos en el camino de los pecadores, sentándonos en la silla de los escarnecedores. Ese básicamente es el camino del endurecimiento. Y tienes que tenerlo presente, porque podrías estar andando en el consejo de los impíos, alimentando tu mente y tu corazón con las mentiras de ese mundo, o simplemente siguiendo los deleites de tu propio corazón, andando en los consejos de los impíos, deteniéndonos en el camino de los pecadores, empezando a actuar como actúan los pecadores, sin límites, sentándonos en la silla de los escarnecedores, entonces ahora empujando y promoviendo este tipo de vida. Entonces, ese es el camino del endurecimiento. Creo que conocemos el término, si has leído el Antiguo Testamento, conoces el término endurecer el corazón. Básicamente lo que este término nos enseña, nos explica, es que describe la rebelión del corazón. Así que hermanos, tengan cuidado, un corazón rebelde. Y el autor de Hebreos es enfático, porque después de habernos introducido este texto, este tema,
de la falta de confianza, la falta de creencia, la falta de descanso, nos advierte como iglesia a tener cuidado con un corazón endurecido, es decir, un corazón rebelde en contra de los preceptos y caminos de Dios. Recuerda, está hablándole a la iglesia. Es un cuidado que debemos de tener como congregación, iniciando personalmente con una examinación del corazón. Recuerda que las advertencias dadas en las Escrituras no son un tipo de amenaza. Dios no anda amenazando como a veces los padres suelen ser con sus hijos. Si no haces esto, va a haber consecuencias y solo son amenazas. Pero Dios no es así. Dios está dando un tipo de garantía de que si tú no obedeces, las consecuencias vendrán a tu vida. Eso no es un tipo de paternidad floja en la que el padre está cansado de la actitud de sus hijos y levanta una amenaza en contra de sus hijos para que sus hijos puedan reaccionar. Esta es una advertencia cuidadosa, amorosa, hecha por un padre que va a cumplir. Básicamente es una promesa de Dios de que si tú no caminas rectamente tendrás consecuencias en tu vida, y por eso la advertencia es tan importante. En los versos 16 al 19, vamos a tomarlo de esta forma. Este es un comentario que el autor hace al Salmo 95. Y son básicamente preguntas retóricas que el autor hace y se responde. Versículo 16 dice, y de manera más simple, la pregunta en el verso 16 es: ¿quiénes se rebelaron al escuchar la palabra de Dios? La respuesta del autor hecha en pregunta nos dice que fueron los liberados de Egipto con Moisés. Lo que quiero que pienses es que el autor quiere que entiendas el peligro que corremos de desviarnos o rebelarnos o endurecer nuestros corazones. Porque él dice, quienes se rebelaron no eran los paganos. Él está diciendo aquel pueblo que vio y percibió el poder de Dios, aquel pueblo que dijo que obedecería, ese pueblo es el que se rebela en contra de Dios. Es decir, mira la forma en cómo usa el Salmo 95 para hacer las preguntas y responder las preguntas. ¿Acaso los que se rebelaron no fueron los que fueron liberados por el Señor? La siguiente pregunta que hace el autor de Hebreos en su interpretación del Salmo 95 dice, ¿con quién se enojó Dios? Básicamente, con los que pecaron y murieron en el desierto. Y la última pregunta, ¿quiénes no entraron en el descanso? Los que desobedecieron. Entonces notas este círculo de advertencia. Simplemente está meditando en su propio argumento, concluyendo y diciéndonos que debido a la incredulidad, como dice el verso 19, ellos no entraron al reposo, no descansaron en el Señor, no disfrutaron de las promesas de Dios debido a su corazón endurecido, debido a la incredulidad en ellos. E inicia advirtiéndonos de seguir este camino y nos dice las consecuencias de seguir en ese camino. ¿Por qué? Porque quiere advertirnos. Porque tenemos la gran posibilidad de caer en incredulidad, endurecer nuestros corazones y abandonar al Señor. Él está regresando a su argumento principal, diciéndonos y advirtiéndonos que corremos el peligro de endurecer nuestros corazones debido a la incredulidad en nuestros corazones y terminar con un corazón, dice, malvado. Entonces, no olvides esto. ¿Por qué Dios quiere advertirte a través de su palabra? Porque es posible ser parte de una comunidad que profesa creer en Dios y sin embargo en el propio corazón negar a tal Dios. Porque es posible disfrutar de una comunidad que profesa creer en las promesas de Dios y sin embargo también es posible tener un corazón endurecido. Él no está hablando de términos externos sino internos. Un corazón rebelde, un corazón obstinado, un corazón en contra de los preceptos y mandamientos de Dios. El autor está expresando su preocupación y nos advierte con diligencia a no seguir este camino. Es diligente en advertirnos. Tú podrías caer, hermano, en incredulidad y como consecuencia de un corazón incrédulo alejarte de Dios. Ten presente que la advertencia fue hecha a una generación que estaba en el desierto, que había visto actuar a Dios poderosamente. Ten en cuenta entonces que el salmista retoma esta historia para su propia audiencia.
Y el autor de Hebreos retoma esta misma advertencia para sus lectores. Lo que estoy tratando de decirte es que no importa la época o la circunstancia que estén rodeando al pueblo de Dios, tenemos ese peligro, corremos ese peligro de un corazón incrédulo, que no confía, que no cree, que no descansa en las promesas de Dios. Lo que quiero decirte en nuestras palabras es que ninguno de nosotros está exento de no caer en esta trampa de la incredulidad. Entonces debemos tener cuidado y guardar nuestros corazones para que no se aparten del Dios vivo y se vuelvan a Dios. Un corazón incrédulo básicamente es uno que no confía en el Señor ni en sus promesas, pero también está terco y endurecido, que no quiere confiar en el Señor. En Números 14:11 nos dice: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Y simplemente este texto muestra nuestros corazones, porque somos más rápidos a ir hacia la duda y a la queja y la murmuración. Mira la palabra que usa el Señor: hacia el desprecio de Dios. Piensa en el pueblo saliendo de Egipto. Piensa en la mano poderosa de Dios liberándolos. Experimentaron el poder, experimentaron la gracia, fueron alimentados, vestidos, sostenidos, rescatados. Y aún estando en el monte Sinaí, al ver el poder de Dios, del cual tenían temor y pavor de acercarse, dijeron con todo el corazón: todo lo que el Señor diga, nosotros lo haremos. Y sin embargo, ¿qué hicieron en el desierto? Abandonaron al Señor, se rebelaron en contra de Él, ignoraron y rechazaron sus palabras y sus mandamientos. Números 14:9: solo que ustedes no se rebelen contra el Señor. Esa es la advertencia del autor de Moisés en Números, de no volvernos rebeldes contra el Señor. Entonces, nota el peligro, hermanos. La incredulidad nos llevará por un camino de rebelión, de mal a peor. El pueblo de Israel nos muestra esto a lo largo de la narración de esa redención, desde la liberación en el Éxodo, y después de ella, una tras otra, rebelión más rebelión, rebelión más rebelión, llegando al punto de que cuando el Señor les dijo que Moisés subiría a la montaña para encontrarse con él, y les dijo que esperaran a que Moisés regresara, empezaron a murmurar y quejarse. Moisés nunca regresó. Por lo tanto, hagámonos un Dios. Eso es lo que produce un corazón endurecido. Busca dioses funcionales para poder lidiar con la vida. Cada rebelión del pueblo de Israel solo muestra nuestra tendencia y el peligro de volvernos sordos a las advertencias, sordos a la enseñanza y sordos al consejo de Dios. Nuevamente, versículo 12, Hebreos 3. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nota que él le llama el Dios vivo. Y este desvío no es temporal, sino un rechazo del señorío de Cristo. Perdón, un rechazo del señorío de Dios. Apartarse es la consecuencia, hermanos, de un corazón endurecido. Alejarse. ¿Cómo llegamos a ese camino de incredulidad? Ya el autor nos los ha dicho, Hebreos 3:10. Y puedes buscarlo en tu Biblia, por favor. Hebreos 3:10 nos dice: siempre se desvían en su corazón. Nota la constancia, la constante ahí. El autor a la carta de los Hebreos está diciendo que siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Se han desviado en sus corazones. Es decir, que las acciones consecuentes de un corazón endurecido, o lo que podemos ver como algo obvio de un corazón endurecido, no inició en las acciones externas, sino en el corazón. Por eso es tan importante el cuidado del corazón. Se han desviado en sus corazones.
No confiaron verdaderamente en Dios. La desviación del corazón tuvo impacto en la forma en cómo decidieron vivir después. Pero todo ese bagaje o toda esa información que está en su corazón es lo que está alimentando sus vidas de cómo vivir. Está alimentando la forma en cómo ven el mundo, en cómo ven a Dios, en cómo ven sus promesas, en cómo ven su carácter. Pero todo inició donde se desviaron en su corazón, lucharon en su corazón con aceptar, con recibir, con entender y comprender la grandeza de Dios. Y esa puede ser tu lucha hoy. El siempre que usa el autor de Hebreos está expresando una constante, es decir, que no era algo temporal u ocasional. Su falta de confianza era constante. Piensa nuevamente en el becerro de oro. Dios le dijo, esperen, no esperaron, no confiaron y asumieron de que Moisés había muerto. Y entonces, en su dureza, en su incredulidad, pensaron que era buena idea hacerse un Dios en un becerro. Así que instruyeron a Aarón para que les hiciera un Dios. Y eso es exactamente lo que el autor de Hebreos nos dice aquí. No confiaron en Dios. Hermanos, entonces, a medida que no confiamos en Dios, nuestros corazones van siendo endurecidos, que nos llevan a acciones de rebelión. Entonces, nota que inicia en el corazón, pero también el autor de Hebreos, en Hebreos 3:10, nos dice que no quisieron conocer sus caminos. Espiritualmente eran ignorantes de Dios. No conocían al Señor, no conocían su voluntad, no conocían sus caminos. Piensa en esto por un momento. Lo que estoy diciendo es que no conocían a Dios, pero puedes cuestionar esto. ¿Cómo que no conocían a Dios? Habían visto el poder de Dios en gran manera. Esta es una generación que vio el poder de Dios a través de las plagas. Vio el poder de Dios cuando cruzaron el mar, vio los milagros de Dios, pero no le creyeron, no confiaron, no descansaron. En cambio, mantuvieron una actitud de duda y desconfianza ante ese Dios. ¿Y por qué el autor de Hebreos quiere que escuchemos eso? Porque esa es nuestra tendencia también. Tanto para su audiencia original o su audiencia principal, esa es la tendencia de tu propio corazón. Incluso en este momento podrías estar escuchando esto, sin embargo en tu mente luchando por no creer y aceptar de que eres un incrédulo, de que no estás confiando y creyendo en el Señor, de que probablemente estás confiando en tu propia fuerza, en tu propia autojusticia, en tus propias habilidades. Simplemente has visto la iglesia como una rutina para hacer. Déjame decirte esto, cada uno de nosotros aquí presente hemos visto el poder de Dios. Puede que tú lo niegues en tu corazón, pero cada uno de nosotros hemos visto el poder de Dios, hemos visto las bendiciones del Señor. Quizás no estemos de acuerdo por los caminos que Dios nos ha llevado, pero cada uno de estos caminos ha mostrado la grandeza, el poder, la majestad de Dios, pero sigues resistiéndote a Él. Simplemente porque no estás de acuerdo por el camino que Dios te ha llevado, por el valle de sombra de muerte que Dios ha escogido para ti, para purificar tu corazón. Estás luchando en contra de Dios. ¿Cuál es el resultado de la incredulidad? Lo leímos en los versos 16 al 19. Pero nota lo que el versículo 11 dice en Hebreos 3. No tuvieron descanso. Es imposible que un hombre pueda descansar realmente si no conoce a Dios, si no se deleita en su voluntad, si no se deleita en los caminos de Dios. Desde el corazón, no externamente. Estos pasajes siguen siendo una gran advertencia para nosotros. El fin, el propósito es asegurarnos o llevarnos a la reflexión espiritual y preguntarnos, ¿realmente estamos confiando en el Señor como deberíamos de confiar? Y la advertencia está ahí para recordarnos que es muy fácil dejar de confiar en el Señor. Tan fácil es y tan peligroso es que es muy posible que no nos demos cuenta de nuestra falta de confianza en el Señor. Un simple ejemplo que nos puede pasar cuando vienen las calamidades, enfermedades, solemos alarmarnos como que si ese fuese el fin del mundo.
¿Por qué? Porque no estamos confiando ni creyendo en las promesas del Señor. Entonces no puede decirme que eso no te ocurre a ti, porque hemos visto a lo largo de la historia de nuestra nación situaciones difíciles en las que hemos respondido en cada una de ellas con temor, con miedo, con autojusticia, con autoconfianza. Es fácil dejar de confiar en Dios y lo peligroso es que es muy fácil y es tan fácil que podríamos no darnos cuenta de ese hecho. De que hoy estaríamos sentados ahí escuchando esto pensando que esta palabra es para alguien más, pero es para ti también. Solemos meternos tanto en nuestra rutina, la rutina dominical, solemos meternos tanto en nuestros hábitos y sobre todo si somos sumamente disciplinados, que empezamos a confiar en nosotros mismos, empezamos a confiar en nuestra fuerza y dejamos de confiar en el Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y el autor de Hebreos quiere que tengas presente eso. Tú podrías estar ahí sentado creyendo que confías en el Señor, pero estás confiando en ti. Ahora, déjame decirte esto de esta manera. Si tú pudieras nombrar 5 pecados fatales, pecados caóticos, ¿qué pecados nombrarías? Permíteme sugerir 5 que quizás la mayoría de nosotros nombraríamos. Los genocidios, lo nombraríamos como un gran pecado. El asesinato, el aborto, matar por matar, el racismo. Podríamos incluir incluso el robo. Pero muy pocos, diríamos incredulidad. ¿Y por qué? Porque vemos la incredulidad como algo sencillo, como algo común, como algo pasajero. Pero si examinamos nuestros corazones, ¿acaso no es la incredulidad lo que abrió la puerta a más pecados en nuestras vidas? Mira lo que dice Thomas Brooke. Dice Satanás, no es más que un poco de orgullo, un poco de mundanidad, un poco de impureza, un poco de embriaguez. Dice Satanás, no es más que un pequeño pecado al que te aferras. Puedes cometerlo sin ningún peligro para tu alma. No es más que uno pequeño, puedes cometerlo y sin embargo tu alma vivirá. Ese es el argumento de Satanás en nuestros propios corazones, de decir, no, eso no es tan complicado, eso no es tan grave, la incredulidad. Y si lo piensas, ¿acaso no fue la incredulidad nuevamente lo que abrió más pecados? La incredulidad está detrás de todos los demás pecados que cometemos en nuestras vidas. Cuando Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén, ¿acaso no fue un corazón incrédulo con el que ella respondió de no creer y confiar en las promesas del Señor? Un corazón incrédulo dice, el Señor no es fiel. Un corazón incrédulo nos dice, el Señor no es amoroso. Un corazón incrédulo dice, Dios no cumplirá sus promesas. Solo mira las circunstancias que nos rodean. Solo mira la crisis en la que estamos. ¿Cómo Dios va a poder competir contra eso? Eso es lo que hace un corazón incrédulo. Duda del carácter de Dios, duda de las promesas de Dios, duda del amor de Dios. Es decir, que un corazón incrédulo llama a Dios mentiroso. Un corazón incrédulo es propenso a la autojusticia. Si tenemos temor de avanzar en nuestra vida porque estamos dudando de las promesas y el carácter de Dios, entonces actuaremos en nuestra propia cuenta. Eso es lo que hace un corazón incrédulo, es propenso a la autojusticia. Un corazón incrédulo es propenso a vivir bajo sus propias fuerzas. Y ese es tu corazón y mi propio corazón. Alguien que vive en sus propias fuerzas es alguien propenso a la amargura. ¿Por qué? No puedes sostener tu vida. No puedes dar todas las soluciones. Podrás ser muy inteligente, muy capaz y muy diestro en muchas áreas, pero no podrás salvarte a ti mismo. Entonces, cuando te encuentres contra el muro de tu insuficiencia e incapacidad, ¿a quién vas a culpar? ¿A Dios? Entonces, la autosuficiencia, la autojusticia es un camino peligroso para seguir. Es una incredulidad, endurece el corazón, pero también produce ¿qué? Amargura en nuestros corazones. Porque terminamos despreciando y rechazando a Dios cuando en principio nosotros decidimos escoger ese camino. La incredulidad vuelve el corazón insensible. Siempre el problema está afuera, nunca en nosotros. Siempre los pecados son de los demás, nunca nosotros. Vuelve insensible el corazón, la incredulidad. Dios la tiene conmigo. Dios no me quiere bendecir a mí como bendice a los demás. Un corazón insensible. La incredulidad nos aleja de Dios.
Un corazón incrédulo luchará con leer la Escritura. Un corazón incrédulo luchará con orar y descansar y confiar en el Señor. Por lo tanto, la incredulidad empieza a alejarnos de Dios. Empecemos a dar soluciones a las necesidades básicas espirituales de un hombre, en lugar de decir necesito congregarme, como dice el autor de Hebreos más adelante. Empezamos a pensar de que la congregación y el tiempo de comunión en la iglesia no es tan necesario ni tan importante. Empezamos a alejarnos de Dios. La actitud de nuestros corazones, exaltando, glorificando a Dios en la congregación, es apática. Y ese es el producto de un corazón incrédulo. No he visto en lo que he leído la Escritura de un hombre que ama al Señor con todo su corazón, su fuerza y su ser, que ha sido impactado por la grandeza de Dios, que ha sido asombrado por quién es el Señor, no responder con gratitud, con alabanza, con glorificación, no solamente de sus labios, sino toda su vida, responder al Señor en la adoración. Entonces, la apatía nuestra en adoración simplemente muestra la incredulidad en nuestros corazones. Porque el simple hecho que no podemos disfrutar una canción de alabanza a Dios, porque estamos pensando en nuestras crisis, en nuestras dudas, en nuestros temores, en qué irá a pensar el hermano que tengo a la par. Eso simplemente es incredulidad. La incredulidad es una amenaza persistente y diaria. Nota el énfasis del autor de Hebreos. Nos exhorta 2 veces en el mismo capítulo: no endurezcas hoy tu corazón. No lo endurezcas. Es una batalla de a diario. No eres inmune a la incredulidad y por eso encuentras una exhortación a la iglesia a animarse mutuamente para no seguir el camino de la incredulidad. ¿Y por qué debe existir este ánimo persistente y diario en conjunto con la comunidad local? Es porque la incredulidad nos engaña. Hebreos 3:13. Esa es la advertencia. Puedes estar engañado en tu pecado. Piensa por un momento en esto y apliquémoslo a Israel. ¿Dios hizo algo para que el pueblo de Israel dudara de Dios? ¿Dios hizo algo para que el pueblo de Israel dijese en sus corazones: no creo que Dios sea capaz de hacer esto? ¿Dios hizo algo para que no merecer la confianza del pueblo de Israel? Por supuesto que no, hizo todo lo contrario. Pero simplemente la grandeza de Dios mostró la incredulidad de sus corazones. Dios no hizo algo para que el pueblo dudara de Él. De hecho, hizo todo lo contrario. El pueblo tuvo que haber desbordado en adoración y exaltación a Dios, entregando su vida en sumisión a Dios por la grandeza de Dios, pero sin embargo lucharon con murmurar en contra del carácter de Dios. Y ese puede ser hoy tu situación. Un pueblo que desconfía, un pueblo que se aleja, un pueblo que se endurece. Y para mí ahí está el punto central de cada religión en este mundo. Confían en sus ritos, confían en sus actos, pero han decidido en su corazón no confiar plenamente en quién es Dios. Y esa puede ser la situación de nosotros hoy. Estamos tan adormecidos por nuestra cultura religiosa, estamos tan acostumbrados a nuestra disciplina espiritual o a nuestra disciplina religiosa que hemos ignorado a Dios. Creemos que nuestras acciones, la forma en cómo vivimos, la forma en cómo hacemos lo que hacemos es lo correcto y estamos bien. Mientras yo no me meta con nadie, mientras yo no le diga nada a nadie, yo puedo murmurar en mi corazón, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere un corazón completo y entregado a Él. Y un corazón completo y entregado a Él se verá en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la sugerencia del autor de Hebreos? Ten cuidado. Tú que me escuchas, ten cuidado. No me digas, eso es para mi esposa o eso es para mis hijos. Tú necesitas escuchar esta advertencia. Tú debes tener cuidado. Yo debo tener cuidado. Todos de nosotros debemos tener cuidado. Tenemos un corazón malvado y perverso que se va corriendo hacia las cosas de este mundo. Y podríamos estar hoy corriendo tras las cosas de este mundo, tras la preocupación, tras la duda, tras las deudas, tras la falta de contentamiento en nuestras vidas, y aún así pensar sentados ahí de que estamos bien con el Señor. Ten cuidado. Si estás indiferente, ya eso dice mucho de ti, ¿no? Si a este punto aún estás indiferente, eso ya dice mucho de la incredulidad en tu propio corazón. Porque los verdaderos creyentes, cuando escuchan una
admonición, una advertencia, examinan sus corazones. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Examinen su corazón para ver si ustedes están realmente en la fe. Debe haber una preocupación en nuestros corazones, porque fácilmente nuestros corazones nos pueden engañar. Perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo puede conocer. Debe haber una preocupación en nuestros corazones, porque fácilmente se pueden volver incrédulos, malvados, endurecidos y terminemos alejados del Señor. Hermanos, el autor de Hebreos no solo nos advierte, pero nos da esperanza, puesto que el alejamiento de Dios puede evitarse en nuestras vidas. Y por eso el sentido de la advertencia. Entonces, ¿cómo evitamos caer en la incredulidad? Ten cuidado de tu propio corazón. Solo piensa por un momento cómo reaccionamos al día a día. ¿Cuáles son las reacciones comunes, los hábitos comunes en nuestra vida? Si poco lees y poco oras, pues es muy difícil tratar de decirte que estás bien espiritualmente. Ten presente que tú no puedes engañar a Dios. Dios conoce todas las dudas y pensamientos en tu corazón. Incluso en este momento, el hecho de contrarrestar o rechazar el llamado de Dios a tener cuidado de tu propio corazón, Dios lo sabe, lo está escuchando y lo está viendo. Quizás yo no. Pero quizás has tenido una actitud apática, rebelde, obstinada, pero Dios sabe eso en nuestros corazones. ¿Qué podemos hacer? Déjame sugerirte 3 cosas simples que podemos hacer en nuestro diario vivir. Como iglesia, como creyente, lleva cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cada uno de ellos. Esa es una premisa importante que debemos interiorizar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podríamos estar pensando equivocadamente, podríamos estar pensando pecaminosamente, podríamos estar envueltos en un sistema de pensamiento y cultura que ofende y desagrada a Dios y nuestras influencias, y podemos vernos influenciados por ello. Entonces necesitamos, como el autor a la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos llama a poder ¿qué? Tener una mente en las cosas de Cristo. Lleve cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mis dudas, mis temores, mis ansiedades tienen que estar cautivos a la obediencia de Cristo. Número 2, llena tu mente y corazón de la palabra de Dios. Un corazón lleno de Dios, un corazón lleno de la palabra de Dios es menos propenso a caer en la incredulidad. Está alimentado por la palabra de Dios, está viendo el carácter de Dios en su vida, está experimentando el amor de Dios en sus vidas, está siendo guiado por el Espíritu Santo, sus emociones, sus afectos y deseos están siendo nutridos por la palabra de Dios. Por supuesto, las consecuencias de ellos serán decisiones sabias. Es una manera sana y sabia de luchar en contra de la incredulidad en nuestros propios corazones. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, llenar nuestra mente y corazón de la palabra de Dios. Y número 3, permanecer en Cristo, como Juan 15 nos enseña. Encontraremos nuestra quizás partida o la razón por la que luchamos tanto en tantas áreas. Quizás uno de estos 3 puntos nos muestra dónde estamos batallando y luchando realmente. Porque si permitimos que la mentira de las circunstancias llene nuestra mente y corazón, es porque nuestra mente y corazón están vacíos. Es decir, no estamos alimentando nuestra mente y corazón con las verdades de Dios, porque un corazón lleno de las verdades de Dios muy difícilmente tendrán cabida para las mentiras del mundo. Entonces, ten cuidado de tu propio corazón. No normalices la murmuración, no normalices la crítica, no normalices la queja, no normalices la autojusticia. No la normalices. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos fracasos podríamos evitar si pudiésemos hacer esto más seguido en nuestras vidas? Lo siguiente que el autor nos anima a hacer es
animarnos mutuamente a diario como iglesia. Número 2, ten presente la necesidad de animarnos y exhortarnos unos a otros. Eso es lo que dice el texto. Después de advertirnos en el versículo 12, tengan cuidado, versículo 13 dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Eso es un gran regalo para la iglesia. No solamente el que ejerce este ánimo o esta exhortación, que básicamente la raíz de esta palabra es llamar a una persona a la par. No solamente es ánimo para el que exhorta, pero tiene que ser un ánimo para el que recibe la exhortación. Y esto debe ser para todos de nosotros. Como iglesia, tú y yo necesitamos ser animados, hermanos. Tú y yo necesitamos ser exhortados, hermanos. Tú y yo necesitamos el estímulo de uno a otro. Lo que quiero decirte es que el estímulo ocasional nunca es suficiente. Necesitamos animarnos en la fe a diario. Es necesario para nuestra vida espiritual que a diario nos animemos a las cosas de Dios. El énfasis que el autor está haciendo ahí lo puedes ver en la palabra hoy. Hoy tú y yo lo necesitamos, hermano. Pero también, ¿sabes qué? Mañana lo necesitaremos también. Para mí esa rutina de cultura dominguera es falta de entendimiento del carácter de Dios realmente. Porque aunque somos iglesia que nos reunimos en un solo lugar, la iglesia está donde nosotros estamos y podemos animarnos mutuamente. Entonces pregúntate por un momento, ¿qué día es necesaria la exhortación y el ánimo mutuo? ¿Qué día? Todos los días. Porque el hoy que usa el autor de Hebreos está enfatizando que cuando te preguntes eso mañana, este texto sigue vigente, hoy necesitas el ánimo. Y cuando lo vuelvas a leer el miércoles, hoy necesitas el ánimo, la exhortación. Pero nota lo importante que nos está diciendo que debemos, no solo algunos, debemos exhortarnos y animarnos unos a otros. En nuestra cultura hemos esperado que solamente los que son líderes tienen que animarnos a nosotros. Y eso no es lo que dice la Escritura, porque tú también eres parte del cuerpo de Cristo. Dios te ha llamado a ser parte de este cuerpo. ¿Para qué? Para disfrutar de las bondades del Señor. Amén. Para que podamos ver el reino de Dios crecer en este país. Amén. Pero también para ministrarnos mutuamente, unos a otros. Entonces, hermano, pregúntate esta semana, ¿a quiénes has animado? ¿A quiénes has exhortado? ¿A quiénes has llamado? ¿A quiénes les has escrito? Necesitamos animarnos unos a otros. Nos está llamando a prestar atención no solo de nuestro corazón, sino también de nuestro hermano. Su palabra nos está llamando a estar atentos unos a otros. Para todos aquellos que tienen el privilegio de ser parte de un grupo pequeño, esta es la exhortación para ti también, hermano. Estar atento a nuestros hermanos. Pero inicia esa atención estando atento a nuestro propio corazón. Entonces piensa en tus hermanos en la fe luchando en tu grupo pequeño. Piensa en ese creyente con el que sirves en X ministerio. Piensa como padre y madre animando a tus hijos a seguir luchando. Piensa en tu amigo con el que disfrutas servir en la iglesia. Piensa en aquellos que no ves recurrentemente en las actividades de la iglesia, a animarlo y exhortarlo. Necesitamos, hermanos, ejercer este ministerio para alguien más, pero también necesitamos estar abiertos para que alguien más ejerza ese ministerio en nuestras vidas. Es una calle de dos vías. Yo necesito ir y dar el paso de fe y animar a mis hermanos, pero también tengo que estar dispuesto, vulnerable, enseñable para que alguien más venga y lo haga conmigo. Necesitamos ejercer ese ministerio en nuestras vidas. Tú eres responsable, hermano, y tienes el privilegio de ayudar a otro creyente a caminar en su fe. Tienes el regalo de Dios en tus manos de poder invertir en el reino a través del ánimo y la exhortación a un creyente. Es tu responsabilidad, es tu privilegio. Hermano, ninguno de nosotros está exento de la necesidad de este estímulo.
Los líderes no son superhéroes espirituales, diferentes a las luchas que tú tienes. Los ancianos no son diferentes a las luchas que puedes tener tú, las que puedo tener yo, hermano. Pero muy pocas veces escucho que tomas la iniciativa para animar a un hermano que sirve en el ministerio. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a los hermanos en Petra Kids? ¿Cuándo fue la última vez que animaste a un hermano sirviendo en asimilación? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu líder de grupo pequeño? No para quejarte de otro hermano, o no para decirle mentiras de por qué no podías ir al grupo pequeño, pero para animar su corazón. ¿Cómo puedo estar orando por ti, anciano X o pastor Hamilton? ¿Cómo puedo estar orando por ti? ¿Cómo sabes si alguien está endurecido? Se resiste a hacer de ánimo a otro y se resiste a escuchar el ánimo de otro. Ese es un corazón endurecido que no quiere obedecer a Dios en el privilegio que Dios le ha dado de poder ser de ánimo para otro creyente. Se resiste en animar a otro creyente. Eso muestra la incredulidad en tu corazón. Pero también, hermano, que tienes el privilegio de dirigir un ministerio aquí, no te resistas a escuchar la voz de Dios por medio de esos niños o por medio de un hermano. Qué importante es, ¿no? Saber distinguir entre nuestro llamado y orgullo espiritual. ¿Cómo sabes entonces si alguien está endurecido, no quiere obedecer el mandato de ir y animar y no quiere recibir el ánimo de otros creyentes? ¿Por qué? Yo no lucho con eso, yo estoy bien. ¿Has escuchado eso alguna vez? Nosotros, los que somos líderes, entre comillas, dicen, andamos levitando a 10 centímetros del suelo. Y no es cierto. Todos de nosotros necesitamos el ánimo y el estímulo en la fe. Entonces dejemos de ser tan arrogantes, tan pretenciosos y volvámonos más humildes de corazón. Yo he recibido lecciones importantísimas de la boca de mis hijos, ¿sí? Y las he recibido porque he escuchado la voz de Dios a través de muchas veces sus exhortaciones, su ánimo, llamándome a mí a mejorar y cambiar en áreas en las que quizás yo he asumido que están bien. Entonces, hermanos, Dios puede hablarnos a través de su palabra, amén, a través de su espíritu, amén, pero a través de un hermano que nos llama a aplicar correctamente la palabra de Dios. Un corazón endurecido no es enseñable. Y tendrás entonces un hombre deseoso de solo escuchar un tipo de enseñanza. No apreciará a los líderes de su iglesia, no apreciará a los maestros de su iglesia. Simplemente tiene un corazón endurecido, no es enseñable. No me importa cuántos años tienes en el cristianismo, honestamente. Puedes tener 20, 30, 40 años en el cristianismo, pero si tú no vives la palabra de Dios, tus años no impresionan a nadie. Entonces, un corazón humilde y enseñable es lo que necesitamos como iglesia. Y Dios ha puesto alrededor de nosotros hombres y mujeres para llamarnos al arrepentimiento. Que has servido 15 años en un ministerio y ahora quieres tomarte un tipo de vacaciones. Muéstrame dónde eso dice en la palabra de Dios. Simplemente vivimos enraizados en nosotros. Quizás estás quemado de servir porque serviste mal o con corazón malo. O las personas que estuvieron a cargo de ti eran personas con corazones malos. Pero nuestra vida se define por ello. Somos servidores, siervos, esclavos de Jesucristo, llamados a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Y punto. Entonces, hermanos, necesitamos escuchar más la voz de Dios y menos nuestras voces arrogantes. Te pregunto, ¿por qué es tan importante la amonestación? El apóstol Hebreos, el autor de la carta de los Hebreos nos dice, el pecado nos engaña. El pecado fácilmente nos deja ciegos y nos hace pensar que estamos bien, cuando es todo lo contrario. Necesitamos el estímulo de unos a otros a diario, porque el pecado nos engaña. El Señor te ha dado una oportunidad divina de ser de estímulo y ánimo a otro creyente. No desperdicies la oportunidad que Dios te ha dado. No desperdicies el privilegio de ser vulnerable unos con otros.
No desperdicies la oportunidad que Dios te da de animar a otro creyente a seguir caminando por fe, a seguir peleando la buena batalla. El autor de los Hebreos quiere que entiendas que debemos cuidar nuestros corazones y que debemos de cuidarnos unos a otros para no caer en la incredulidad y tener un corazón endurecido o malvado. Mira lo que dice la siguiente forma en la que podemos luchar correctamente. Versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que tenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Lo que esto nos indica es que el descanso solo será concedido a los que perseveran hasta el final. Dicho de otra manera, los creyentes somos compañeros de Cristo, unidos a Cristo y participamos en Cristo, pero dice, si nos mantenemos firmes en la confianza que tenemos desde el principio hasta el fin. En otras palabras, lo que el autor quiere decirnos es que todos de nosotros debemos aferrarnos a la confianza de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo. Entonces, el aliento de la palabra de Dios que nos da el autor de Hebreos en estos textos es aferrarnos a Cristo, perseverando en la fe, en esa esperanza viva, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, número 4, aférrate con todas tus fuerzas al Señor. Hermanos, es fácil de entenderlo porque si tú no estás aferrado con todas tus fuerzas al Señor, estás aferrado a algo más. Lamentablemente nos aferramos a cosas tan cambiantes como la salud. Hoy podríamos decir estoy al 100 y mañana amaneces muy, muy enfermo. Tristemente nos aferramos a cosas tan volátiles como la economía. Hoy podemos decir yo estoy bien y mañana no tienes nada. Por eso el autor hace énfasis en tu participación con Cristo y en la perseverancia de continuar firme hasta el final. Entonces, amada iglesia, aferrémonos, número 4, con todas nuestras fuerzas al Señor. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, en dependencia del Señor. Permíteme terminar con esta exhortación. Iglesia, no seamos tercos. Escuchemos la voz de Dios y no endurezcamos nuestros corazones. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pedro, para vivir una vida que lo honra y lo glorifica. Jesús, cuando resume la ley, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y esa es la manera en que podemos vivir en un mundo lleno de incrédulos, confiando y descansando en el poder de Dios. A diario necesitamos el estímulo, por lo tanto a diario necesitamos orar, a diario necesitamos leer la palabra de Dios y a diario necesitamos unos a otros. No solo los domingos cuando podemos reunirnos o los días que voy a un grupo pequeño, necesitamos unos de otros. Hermanos, no sean tercos. Escucha la voz de Dios. No endurezcas tu corazón y vuélvete al Señor. Para aquellos que no han creído, este sigue siendo el mismo llamado: no seas terco. Escucha la voz de Dios y arrepiéntete de tus pecados. Porque el camino que has elegido traerá dureza, rebelión, obstinación y por supuesto las consecuencias los leímos en los versos 16 al 19. No entrarás al reposo y el descanso en el Señor. No resista la voz de Dios. Permanece fiel y obediente a sus mandatos con todo tu corazón. Sorprendentemente, el mismo pueblo que vio las señales y maravillas de Dios en el desierto, que presenció el poder de Dios, fue el que se rebeló. Oyeron que Dios les hablaba, pero decidieron no escuchar a Dios. Se negaron a hacer lo que Dios les mandaba. El pueblo que pecó contra Dios, pecó porque tenía temor del hombre, pero irónicamente experimentarán la muerte porque no tuvieron temor de Dios.
Entonces el llamado es: ten temor de Dios. La generación del desierto que no entró en el descanso prometido no experimentaron la promesa de Dios, pero sí experimentaron la ira de Dios. Así que el llamado sigue siendo para nosotros a conocer a Dios, temer a Dios y experimentar en Él sus promesas. Hermanos, tengamos cuidado con la dureza de corazón. Tengamos cuidado de poner a prueba a Dios. Tengamos cuidado con el extravío. Tengamos cuidado con la rebelión en nuestros corazones. Tengamos cuidado con el pecado que nos engaña. Tengamos cuidado con la desobediencia. Siempre un corazón incrédulo será un corazón desobediente. Tengamos cuidado con la incredulidad. Hermanos, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de sus hijos. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las advertencias. No queremos, Señor, ser necios, lentos, tercos, pero muchas veces lo hemos sido, Señor. Hemos actuado en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia justicia. Pero ayúdenos a ver, Señor, el peligro que corremos cuando no venimos a ti, Señor. Como se nos decía en el tiempo de la reflexión de la Santa Cena, tenemos acceso al Padre y podemos venir confiadamente ante Él y abrir nuestros corazones ante Él. Ayúdenos, Señor, a ser una iglesia que observa tu palabra, que cumple tu palabra, que obedece tu palabra con un corazón dócil, enseñable, humilde de corazón. Ayúdenos, Señor, a poner en práctica, Señor, esos textos, a cuidar nuestros corazones de lo que vemos, oímos y decimos, de aquello que está alimentando nuestra vida, aquello que está alimentando nuestras decisiones, nuestra cosmovisión, Señor. Ayúdenos a tener una percepción clara de tu evangelio y de tu verdad, para poder, Señor, a través de esta verdad, Señor, evaluar nuestra vida a la luz de tu evangelio. Ayúdenos a tener, Señor, una preocupación real por nuestros hermanos, Señor. ¿Cuántos están creciendo en incredulidad? ¿Cuántos están desviándose de sus caminos simplemente por seguir su propia autojusticia? Pero ayúdenos a ser fieles y perseverantes hasta el final. Estamos unidos a Cristo. Gracias, Señor, por las verdades del evangelio, Señor, que nos ayuda a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo y lo que harás. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga. Amados hermanos, son amados.